es por 20 días hábiles. También para las demás prestaciones vimos que leímos el artículo 264, que no es claro, se lo digo que no es claro, pero se aplica para las prestaciones laborales, que es en el término de 2 años, y también les explicamos cómo había que interpretar ese artículo. Bien, y también vimos cómo se computa la prescripción, hicimos un ejercicio de conformidad, se computa de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Organismo Judicial y no como dice el Código Procesal, perdón, el Código de Trabajo, ni como dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces no se cuenta el día del hecho o acto jurídico y tampoco se cuenta el día de la audiencia o el día en que debe practicarse la diligencia. Tampoco se cuentan sábados ni domingos, ni días de asueto, ni de feriados oficiales. Bien, entonces hasta ahí vamos. Y creo que se nos olvidó ver, lo único que nos falta es ver lo de la interrupción de la prescripción. Leímos ese artículo, pero lo vamos a leer otra vez. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? Entonces quiero pedirle favor a Leslie Carolina Jiménez que lea el artículo 268 del Código de Trabajo, solo 268A. Perdón, 268 sin A, no tiene literal. Perdón, Eli, ¿qué artículo dijo? 168 del Código de Trabajo. ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Yulisa, por favor. El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo ocurrido antes de que aquella ocurra. Ya. Se llama interrupción. Aparte de la interrupción y aparte de la inutilización. Bien. Quiere decir, también vimos que, bueno, a ver si alguien me lo contesta, se recuerda, esto también lo vimos. Edgar Haroldo Reyes, que me diga a dónde se puede acudir o debe acudir de primero, a la vía administrativa o a la vía judicial, o es indistinto. A la vía administrativa, licenciado. Es lo más adecuado. ¿Y si se agota la vía administrativa, se puede acudir a la vía judicial? Sí, licenciado, sí. ¿Y si se agota la vía judicial, se puede acudir a la vía administrativa? De eso no recuerdo, licenciado. Sí, porque el juez las decisiones del juez tienen calidad de cosa juzgada. Por esa razón no se puede acudir a la vía administrativa luego de agotada la vía judicial. Agotada la vía administrativa sí se puede acudir a la vía judicial, pero agotada la vía judicial no se puede acudir a la vía administrativa porque el juez, sus decisiones sus sentencias tienen calidad de cosa juzgada, y si también sus resoluciones, si se aprueba un convenio judicial, tampoco se puede volver a la vía administrativa. Ahora una pregunta para Stephanie Godínez. ¿Es obligatorio agotar la vía administrativa para los trabajadores del sector privado o particular? ¿Me puedes repetir la pregunta, licenciado? Sí. ¿Es obligatorio agotar la vía administrativa para los trabajadores del sector privado o particular? Creo que no, licenciado. Bien, sí, yo se los dije, no hay ninguna norma específica, porque nosotros los latinos estamos muy acostumbrados a que tiene que estar todo en una norma, ¿sí? Cosa que no están acostumbrados en el derecho anglosajón, por ejemplo.
pero no hay ninguna norma que lo diga, pero sí, no es necesario agotar la vía administrativa eso es para todos, no es solo para usted, no es necesario agotar la vía administrativa para los trabajadores del sector privado o particular, ¿sí? Sino que se puede obviar comparecer a la vía administrativa y de una vez comparecer a la vía judicial. Yo les recomiendo siempre que es mejor comparecer a la vía administrativa porque no necesitan auxilio de asesoría de abogado, ni necesitan pagarle, porque tampoco lo va a hacer de gratis, y no necesitan hacerlo por escrito, es de palabra, y la inspección de trabajo lo citan a más tardar al patrono en 15 días. En cambio, las audiencias en materia judicial se tardan, la señalan normalmente a los 6 meses de haber planteado la demanda, y hay algunos departamentos que se tardan hasta 1 año. En la ciudad de Guatemala yo presenté una demanda en noviembre de 2018 y me señalaron audiencia en noviembre de 2019, 1 año después. Bien, entonces, ahora para los trabajadores del sector público, sí, trabajadores del Estado sí tienen que agotar la vía administrativa. ¿En dónde se agotaría la vía administrativa, Walter Pachel? Para los trabajadores del sector, para los trabajadores del Estado. Jamie. Ordóñez. Ya que no está Walter. Joel Eduardo Pérez. Bien, ¿alguien que quiera decir? Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Le vamos a dar participación a Kenny y Patricia, ¿sí? ¿En la Corte de Constitucionalidad, licenciado? No. Tiene que Licenciado, General de Trabajo. Tiene que ser antes de entablarlo a un juzgado de trabajo y previsión social. Los trabajadores del Estado tienen que ¿Bernabé está hablando? la vía administrativa por medio de contencioso administrativo. No. Entonces, ¿Alguien más? Licenciado. En la Oficina Nacional del Servicio Civil. Sí, en la Oficina de Servicio Civil, y es apelable. ¿Y dónde se apela? Eso lo vamos a ver otro día. Así solo estamos aquí. Vamos a ver otro día y si se apela ante la Junta Nacional de Servicio Civil. Bien, pero estamos, estamos haciendo una recapitulación. Esto lo estoy explicando para que tengan una comprensión a la hora de entablar una demanda para cuestiones prácticas. La clínica debe ser práctica, ¿sí? Y esto que vimos ahorita, no lo voy a preguntar en el examen, no se vayan a afligir por eso. Bien. Bueno, entonces ya despiden a un trabajador, se dio por agotada la vía administrativa y el trabajador llega a su oficina y quiere que usted le entable la demanda. Entonces, lo que hay que hacer es no estar perdiendo el tiempo ni estar uno pensando en su casa o en la oficina qué va a hacer o cómo va a ser la demanda. Lo que hay que hacer es sentarse enfrente de una máquina de escribir o de una computadora y empezar a hacer la demanda. Y mientras uno lo hace, van surgiendo muchas dudas y uno va haciendo las cosas. Un consejo para todos: si se traban, ya no pasan de una parte de una demanda, continúen con la parte siguiente. Sí, por ejemplo, si en los hechos no avanzan porque no tienen algunas dudas, no están muy seguros, entonces sigan con las pruebas. Y si con las pruebas es con la que tienen dudas, sigan con las peticiones. No se entrampen en una parte de un escrito. No solo estoy hablando de la demanda, sino que cualquier otro escrito. No se entrampen ahí, sino que continúen. Bien, clases de hojas a utilizar. Tradicionalmente se utilizan hojas de papel bond tamaño oficio. Anteriormente, hace muchísimo tiempo, aparte del papel especial, el papel sellado especial para protocolo, también había un papel sellado para
abogados, solo que no se llamaba papel sellado para abogados, sino que simplemente se llamaba papel sellado. Y el papel para notarios sí se llamaba y se sigue llamando papel especial para protocolo. Entonces, el otro simplemente se llamaba papel sellado. Y se parecía bastante al papel protocolo, pero a partir de 1992 o 93, de 1992 se dejó de utilizar y ahora se utiliza papel bond. Como el papel sellado anteriormente era tamaño oficio, quedó utilizarlo en tamaño oficio, pero como vamos a ver dentro de un ratito, no es obligatorio que sea de ese tamaño. Entonces, yo por eso les pedí la ley de timbres fiscales y papel sellado. Vamos a pedirle favor a Sharon Mondal, que lea el artículo 45. Buenos días, licenciado. Buenos días, de timbres fiscales y papel sellado. 45, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita, licenciado, solo lo estoy ubicando. Del papel sellado a emplazarse, licenciado. A emplearse. A emplearse, perdón. Sí, ¿verdad? Sí. Estamos ahí. Sí, perfecto. A partir de la vigencia de la presente ley, se utilizará en sustitución del papel sellado papel que tenga las características que se consignan en el numeral 10 del artículo 33, debiéndose adherir los timbres correspondientes. Se continuará utilizando el papel sellado hasta agotar las existencias. Eso fue decretado en 1992, durante el gobierno de Serrano Elías. Ahora, por favor, lea el artículo 33, numeral 10. Hoja. Se refiere a hoja de papel tipo bond, tamaño carta u oficio en cualquier actuación, con un uso máximo de 25 o 50 renglones o líneas en cada lado, según se utilice uno o ambos lados de la hoja, con su margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Bien, gracias. Josué Isaac Toj, ¿cuántos centímetros son? 40 milímetros. Es la ley de papel de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Son 4 centímetros, licenciado. Son 4 centímetros. Muy bien, 4 centímetros. Muy bien. Entonces, aquí dice que puede ser tamaño carta o tamaño oficio. Pero en la práctica lo que se utiliza es tamaño oficio. De preferencia se utilizan un máximo de 25 líneas, 25 renglones o líneas por lado, o 50 renglones si se utiliza solo un lado. Por cuestiones prácticas, es mucho mejor utilizar 25 líneas de cada lado, porque 50 es difícil que quepan y es más difícil configurar los márgenes y se mira más feo. Entonces es mejor escribir 25 renglones por cada lado. Bien, aparte de eso también, si ustedes escriben de un solo lado, puede ser que alguien le agregue algo en la parte, en el reverso, en la parte posterior de la hoja, en la página del reverso. Entonces es mejor utilizar ambos lados. Bien. Les envié una demanda. Les envié una demanda ahí a Google Classroom. Entonces quiero pedirle favor a Kimberly Pérez que lea la demanda, que empiece a leer la demanda. Buenos días, licenciado. Bueno, dice juicio ordinario laboral. Voy a ver si se las pongo en la pantalla.
Bien. Bien, juicio ordinario laboral nuevo, dice, ¿verdad? ¿Aló? Sí, licenciado. Bien. Esa parte donde dice juicio ordinario laboral nuevo, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Es el encabezado ahorita. Sí, se llama acápite o epígrafe. Escriban ahí en su cuaderno. Espero que exista un cuaderno. Se llama acápite o epígrafe. Nosotros no vamos a escribir mucho. Pueden utilizar el cuaderno que utilizaron en Derecho Procesal Laboral, o los que todavía, o que están utilizando Derecho Procesal Laboral, o en el derecho de trabajo sustantivo. Entonces no vamos a escribir mucho con información. Sí van a escribir bastante, pero para tareas. Pero para esto no. Entonces escriban acápite o epígrafe. Acápite o epígrafe. Son dos palabras esdrújulas. Acápite lleva acento en la segunda A y epígrafe lleva acento en la I. Bien, el acápite o epígrafe es la clase de juicio, el número de juicio y el número de oficial. Escriban ahí acápite o epígrafe. Es la clase de juicio, número de proceso o número de juicio y número de oficial. En materia laboral solo existe clases de juicio, solo existe el juicio ordinario y los incidentes nada más. En juicio laboral individual solamente existen los juicios ordinarios y los juicios y los incidentes. A diferencia, por ejemplo, del Código Procesal Civil, de los juicios civiles que existen infinidad. Hay juicio ordinario civil, juicio sumario, juicio oral, hay arbitraje civil y mercantil. Existen las ejecuciones. La ejecución laboral sí existe, pero es una continuación del juicio ordinario. Y solo existe una clase de ejecución. En cambio, en civil existe el juicio ejecutivo en la vía de premio, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales, ejecución de hacer, ejecución de escriturar, ejecución de dar, y hasta existen ejecuciones colectivas como la quiebra, con los concursos voluntarios y necesarios. Pero en el caso de laboral es solo juicio ordinario y los incidentes. Entonces, no se escribe el número de proceso porque no sabemos qué número de proceso nos van a asignar. No se escribe el número de oficial porque no sabemos qué oficial tendrá a cargo nuestro proceso. Por eso solamente se escribe juicio ordinario laboral nuevo. Algunos escriben el acápite de otra forma. Escriben juicio ordinario laboral número y dejan un espacio. Oficial y dejan un espacio. Pero eso es cuestión de gustos y cuestión de redacción. A mí en lo particular me gusta escribir juicio ordinario laboral nuevo en materia laboral y en otras materias igual. Algunos demás, como les digo, algunas otras personas escriben juicio ordinario laboral número y dejan una línea en blanco, oficial y dejan una línea en blanco. Cualquiera de las dos formas está bien. El acápite o epígrafe no forma parte de los 25 renglones o líneas que debe llevar un memorial. Y no es necesario aquí por cuestiones
de tecnología, el acápite va en todas las hojas, pero en la realidad no es necesario escribirlo en todas las hojas, solo con que vaya en la primera página es suficiente. Repito, el acápite o epígrafe solamente es obligatorio escribirlo en la primera página, en el margen superior derecho, perdón, y no forma parte de las 25 líneas o renglones de que regula el artículo 33, numeral 10 de la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para el protocolo. Y si lo desean, lo escriben en todas las hojas, pero no es necesario, solo en la primera hoja. ¿Alguna pregunta? Sí, Lick, disculpe, yo me perdí un poquito. Comentaba usted que juicio ordinario laboral únicamente, o bueno, es el único juicio que se lleva en laboral, valga la redundancia, no es como en civil. Bien mencionado. Porque el es oral también, lo dice así el artículo 321. Es ordinario, pero también es oral. Sí. Perfecto, gracias, Lick. Bien. Si no hay Lick, una consulta. Perdón, Lick. No tenga una consulta. ¿Debe contener 25 o 50 o puede ser de 25 a 50? Es decir, 30, 35. Hasta 25. Sí, desde de cada lado de las hojas o hasta 50 si es solo en el anverso. Solamente en la primera página. Sí. Muchas gracias. Bien. Bien. Luego vamos. Esta demanda es para entablarla en la capital. ¿Sí? Es cierto que estamos en Zacatepec, que es otro departamento y que en los departamentos se tramita diferente. Pero lo expuse en la capital para que aprendan que en la capital el trámite varía un poco al principio, luego es igual. Entonces, en la capital existen, bueno, quien estaba leyendo era Kimberly. Por favor, lea la designación del tribunal y después le interrumpo. Dice el señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social para la admisibilidad de demandas del departamento de Guatemala. Gracias. Claudia. Ahí estamos y después le voy a dar los datos de la actora. Bien. Bien. En la capital existen unos, eso no existe en los demás departamentos, solo en la capital existen unos juzgados que se llaman de admisibilidad de demandas. Es un sistema que le copiaron a Colombia hace como 20 años, en el cual se plantea la demanda ante un juez de admisibilidad de demandas y el juez de admisibilidad de demandas solamente califica la demanda si llena los requisitos legales. Si cumple con los requisitos legales, le da trámite y remite el expediente a un juzgado ordinario de trabajo y previsión social. Y si no llena los requisitos, si no cumple con los requisitos, impone los famosos previos, ordena subsanar los defectos y de conformidad con el artículo 334 del Código de Trabajo, y mientras no sean subsanados, no los remite a un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social ordinario. Yo siempre he criticado esto porque, en primer lugar, no acelera los procesos. Porque como estos juzgados están fijados, están instaurados para ver si cumplen, para observar si cumplen los requisitos de ley, la demanda, sobre todo del artículo 332 del Código de Trabajo, entonces atrasan más el proceso en lugar de acelerarlo y lo formalizan porque buscan hasta el último defecto. Porque si estos juzgados le dan trámite a todas las demandas o a la mayoría de demandas y dicen que todo está con arreglo a la ley y
y lo remiten a un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social ordinarios, aducirían que no están trabajando, que no revisan las demandas. Entonces más atrasan y formalizan el derecho. Aparte de eso, va en contra del principio de juez natural, que establece este principio de juez natural, que el juez debe dictar sentencia el juez que conoció, que empezó a conocer la demanda. La demanda en la primera instancia debe ser conocida y resuelta por un mismo juez durante todo el proceso. A eso se refiere el principio de juez natural. Entonces no estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se deja una línea en blanco ahí? ¿Por el número de jueces que le asignen? Exacto, Ángel. Hay varios jueces antes había 2, creo que ahora hay 3 jueces de admisibilidad de demandas en Guatemala, entonces no sabemos con quién nos va a corresponder, si el primero o el segundo. Entonces, por eso dejamos esa línea en blanco, no sabemos con quién nos va a corresponder. Bien. El nombre es bastante largo. Bien. ¿Cómo sabemos ante qué juez debemos entablar la demanda? ¿Cómo sabemos ante qué juez de trabajo y previsión social vamos a entablar la demanda? No puede ser ante cualquier juzgado. Según lo regulado en el artículo 314 del Código de Trabajo, licenciado. Sí, pero yo necesito una palabra mágica, César. ¿Por la vecindad? Sí, pero me están diciendo vecindad, cuantía, pero no me están diciendo lo principal. La palabra principal. Jurisdicción, ¿no? No. Por ahí ¿Competencia? Por ahí va. Sí, es por la competencia. Son cuestiones de competencia, clases de competencia. Vamos a ver, David Orozco, clases de competencia. María de los Ángeles Illescas, clase de competencia. Brandon Hernández, clase de competencia. Marco Estuardo Catú, clases de competencia, según la doctrina. Luisa Fernanda Pisquí. Licenciado, puede ser de territorio, cuantía. Espéreme, ahorita, ¿quién habló? Sí, licenciado, buenos días. Luisa, sí, dígame. Por cuantía, por grado, por territorio y materia. Bien, por materia ya sabemos que es laboral. Por grado, sabemos que es primera instancia, no, aquí no hay discusión qué grado es. Entonces, dejamos por fuera materia, ya no está fuera de discusión la materia, está fuera el grado. En penal incluso existe otra competencia más. ¿Alguien sabe? Por turno, sí, por turno, que hay juzgados de turno en penal, incluso en Zacatepeques también, antes solo en la capital, ahora hay en casi todos los departamentos. Entonces hay juzgados, competencia por turno. Entonces, pero lo único que nos interesa ahorita es competencia por territorio y la competencia por cuantía. Las competencias más importantes es por territorio y por cuantía. ¿Cómo vamos a identificar? Por la cuantía vamos a definir si nos corresponde un juzgado de primera instancia o uno de segunda instancia. Entonces yo vi ahí que Karen levantó la mano. ¿Qué nos quería opinar sobre la competencia?
Bien, por favor lean el artículo 291 del Código de Trabajo. ¿Lo leo, Lick? Bueno, gracias, Santiago, por favor. Artículo 291. Los juzgados de paz conocen de todos aquellos conflictos de trabajo cuya cuantía no excedan de 3,000 quetzales. Gracias, solo hasta ahí. Bien. Repítalo, por favor, solo hasta donde lo interrumpí. Muy bien. Los juzgados de paz conocen todos aquellos conflictos de trabajo cuya cuantía no exceda de 3,000 quetzales. Gracias. El artículo 292 regula: los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones. F. Y dice de todas las cuestiones de trabajo cuya cuantía exceda de 100 quetzales. Eso está totalmente desactualizado, no ha sido derogado. No ha sido derogado, pero ya no se aplica porque está totalmente desactualizado. Incluso no va a haber ningún juicio, ningún proceso laboral. Es muy raro encontrar un proceso laboral que no exceda de 3,000 quetzales. Es más, la gran mayoría exceden de 20,000. La gran mayoría exceden de 20,000. Lick, ¿dónde leyó lo de los 100 quetzales? Disculpe. Es el artículo 292, literal F. Ok, gracias. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia entre sus respectivas jurisdicciones. F. De todas las cuestiones de trabajo cuya cuantía exceda de 100 quetzales. Eso está totalmente desactualizado. No ha sido derogado, pero está totalmente desactualizado. Entonces, eso ni lo tomen en cuenta. Entonces, escriban ahí desactualizado. Tema para tesis, Lick. O subrogado, sí. No, mire, hay muchas cosas. Uno no se da cuenta cuando es estudiante ni cuando se acaba de graduar, pero ya después uno se da cuenta de muchas cosas. A propósito, no elevan la cuantía. Consienten demasiado a los juzgados de paz. Los consienten bastante, y en los juzgados de paz la gran mayoría no tienen mucho que hacer, a excepción de los juzgados de paz de la capital, no tienen mucho que hacer y le recargan el trabajo a los juzgados de primera instancia. Le recargan el trabajo. Entonces los juzgados de primera instancia están recargados de trabajo y son muy lentos. Si, con que se elevara la cuantía, no solo en laboral, también en civil, también en familia, se elevaran las cuantías, avanzarían mucho más los procesos, serían mucho más rápidos. Pero no lo hacen. No lo hacen. Incluso hasta su servidor presiona para eso y algunos abogados y no lo hacen. Bien. Si lo que hacen es crear nuevos juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, eso no debe ser así. Se recargan de trabajo y son muy lentos. Si la cuantía se elevaría por lo menos a 20,000 quetzales, conocerían los juzgados de paz de muchos municipios y sería muchísimo más rápido. Bien, vamos con el territorio. Bueno, aquí, como vamos a ver más adelante, la cuantía es como 12,000 quetzales, entonces se va a entablar en un juzgado de primera instancia. Bien, ahora por el territorio, ¿qué es lo que manda? Fíjense que el Código de Trabajo y la Ley de Trabajo son tutelares de los trabajadores. Y lo que más favorecería a un trabajador es el domicilio del trabajador, es la vecindad del trabajador, pero no es así, como lo vamos a ver adelante. La competencia por el territorio está regulada en el artículo 314A del Código de Trabajo. Vamos a pedirle favor a Marco Estuardo Catú que lea el 314A del Código de Trabajo. No, ya vi que no está. Liz Gabriela Chávez, por favor. 314A del Código de Trabajo. Licenciado, si no aparece ninguno, lo puedo agregar, por favor. ¿Está bien, David? Mejor lea. Gracias. Por cierto, yo escribí que tenía un problema con mi micrófono.
Bueno, 314 dice reglas para determinar competencia, artículo 314. Salvo disposición en contrario convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido cualquier otro juez de trabajo y previsión social. El inciso A, el de la zona jurisdiccional a la que corresponda el lugar de ejecución del trabajo. Una cosa, licenciado, aquí no tenemos 314A, pero no sé si usted quería el inciso A. Está bien lo que leyó. Ok. Bueno, sí, vieran que eso no favorece para nada al trabajador porque es el lugar de ejecución del trabajo. Ustedes saben, por ejemplo, que los centros de trabajo están en ciudades grandes. Por ejemplo, nosotros dependemos mucho de la ciudad de Guatemala y muchos trabajan en la ciudad de Guatemala y a la hora de un despido tienen que demandar allá porque así lo regula el artículo 314 literal A. Entonces, y eso no le favorece al trabajador, tiene que ir a la inspección de trabajo de allá, tiene que ir comparecer ante los juzgados y los juzgados están ubicados a conveniencia de los jueces, donde les quede más fácil a los jueces y más seguro. Ellos piensan en ellos, no piensan en el trabajador. Los juzgados están ubicados en la zona 10, donde empieza la carretera para Santa Catarina Pinula. Entonces, si quieren favorecer al trabajador, tenían que haberlos ubicado ahí en la 18 calle o por la terminal de la zona 4 o en el Trébol. Pero no, en ese lugar los trabajadores les cuesta llegar, no conocen, llegan tarde, no hay buses para ahí, no tienen dinero para pagar un taxi. Entonces, es bastante complicado, pero así sucede. Y debería ser en el domicilio o vecindad del trabajador, no en el lugar de ejecución del trabajo. Y dice, salvo convenio o pacto colectivo, la mayoría de centros de trabajo no cuentan, la gran mayoría no cuentan con pactos o convenios colectivos, ¿sí? Y el artículo 307 que mencionan algunos catedráticos no se aplica en la mayoría de veces. Les voy a leer el 307 en la parte que nos interesa. Dice el 307, en los conflictos de trabajo la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y del territorio, a contrario del derecho civil y mercantil, que sí es prorrogable por aquel famoso pacto de sumisión, donde se dice en los contratos, algunos de arrendamiento, algunos de mutuo o de compraventa a plazos, que dicen que el deudor renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los juzgados que el acreedor elija, que es un pacto de sumisión, es una prórroga de jurisdicción, que es prórroga de competencia realmente, que es una prórroga, un pacto abusivo, totalmente desfavorable al trabajador, al deudor, y que va en contra de la justicia. Pero afortunadamente en derecho laboral es ilegal, ¿sí? Es ilegal porque el artículo 307 lo prohíbe. Dice, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial cuando se hubiera convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. El patrono jamás va a escribir una cláusula de estas, jamás, porque no le va a convenir. Y como el trabajador un trabajador no se pone a pensar en cuestiones procesales, sino que se pone a pensar más que todo en el salario que va a devengar, entonces no se pone a pensar en eso. Cuando alguien empieza a trabajar, jamás piensa que un día puede ser despedido. Entonces no pone a pensar en eso. Y en los pactos colectivos de trabajo, que son muy escasos comparado con otros países, se preocupan más en que les aumenten el salario lo más posible a qué puede pasar a la hora de que los despidan y hacer efectivos sus derechos. Bien. Tampoco se preocupan por la previsión social en los pactos colectivos de trabajo, sino que solamente se preocupan en el salario, que no lo es todo. Bien, vamos a... vamos a seguir. Luego vamos a pedirle favor ahora sí, a Lisa Gabriela Chávez, para que lea el artículo 332 del Código de Trabajo,
que ahí establece los requisitos de la demanda. 332. Buenos días, licenciado. Compañero. 332, literal A, por favor. Perfecto. Designación de juez o tribunal a quien se dirija. Desde el principio. Por favor. Artículo 332. Toda demanda debe contener. Gracias. Inciso A. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. Bien, aquí ya en la demanda, gracias. No se va a desconectar porque lo va a seguir leyendo. Aquí en la demanda dice, hay designación del tribunal después de la cápita o epígrafe, la designación del tribunal, señor juez, espacio, porque no sabemos con qué juez nos va a corresponder, de primera instancia de trabajo y previsión social para la admisibilidad de demanda del Departamento de Guatemala. Ahora, ¿qué más dice Lisa en la B, por favor? Inciso B. Nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones. Bien, aquí no estamos, gracias, no pide domicilio, solo vecindad. Si se dan cuenta, no dice domicilio, solo vecindad. La D, por favor, sáltese a la D. Inciso D. Nombres y apellidos de la persona o persona a quienes se reclama un derecho o en contra quienes ejercita una o varias acciones e indicaciones del lugar en donde pueden ser notificados. Bien, nombres y apellidos de la persona o personas a quien se reclama un derecho. ¿Cómo se llama esa? Eso es pregunta para todos. ¿Cómo se llama una persona, cómo se llama procesalmente, cómo se le denomina a una persona de quien se reclama un derecho? Demandado. Actora. Demandado. Demandado. ¿De quién se reclama un derecho? ¿A quién se le va a reclamar? La parte demandada. La parte demandada. ¿Y cómo se llama la otra parte contraria? La parte actora. Actora. O demandante. O demandante. Muy bien. Entonces aquí nombres y apellidos de la persona de quien se reclaman derechos, nombres y apellidos del demandado. O de la parte demandada. Bien, gracias. Continuamos quien estaba leyendo, por favor. ¿Vuelvo al C, licenciado, o continúo a leer? No, ahorita vamos a hacer una pausa con usted. Vamos con quien estaba leyendo la demanda. Kimberly, creo que era. Sí, licenciado. Por favor, lea a partir del nombre de la actora hasta su vecindad. Dice Claudia Marisol Hernández Vázquez, de 25 años de edad, casada, guatemalteca, estudiante con domicilio en el departamento de Zacatepeques y vecina del municipio de San Lucas, Zacatepeques, del departamento de Zacatepeques. Muy bien, aquí hay que escribir la edad, porque la ley lo pide. El estado civil, en relación al matrimonio, que se puede hacer solo casado o soltero. El divorciado cuyo divorcio no se ha inscrito en el registro civil sigue siendo casado, y la persona que es viuda, un viudo es soltero. Solamente es soltero el divorciado que se haya inscrito su divorcio en el registro civil. La nacionalidad puede ser un extranjero, no es un demandante en materia laboral, puede ser extranjero, no es ningún obstáculo de ser extranjero para demandar por prestaciones laborales. La profesión u oficio no es relevante en estos casos, pero sí hay que escribirla porque lo pide el artículo 332B. El domicilio no es obligatorio escribirlo porque no lo exige el Código de Trabajo, pero la vecindad sí. Sin embargo, sí se escribió dónde es el domicilio. En materia procesal, cuando se escribe domicilio, se está refiriendo al departamento, no solo en laboral, también en toda materia, en materia civil, penal, el domicilio se refiere al departamento en materia procesal. Y vecina, la vecindad. Vamos a ver la vecindad del artículo 40 del Código Civil, por favor. Vamos a pedirle favor a Carlos Rodolfo Hernández.
Artículo 40 del Código Civil. ¿A qué se refiere la vecindad? Lo Yo leo, lo tengo aquí en la mano, licenciado. Isaac, por favor. Solo que fíjese que yo lo tengo No es el acá en el 40, 41. Es el 41, ¿verdad? Sí, eso tenía duda. Establece la vecindad de la circunscripción municipal en que una persona reside Hasta y ahí. se rige por las mismas leyes. Lea otra vez. La vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside. Nada más. ¿Sí? Entonces, tienen que escribir el municipio. Y se lo voy a recalcar no solo hoy, sino que otras veces. Porque en el examen, en memoriales, me escriben, soy vecino de la colonia tal. No. Soy vecino de la aldea tal. No. Soy vecino del departamento de Zacatepec. No. Se es vecino de un municipio. ¿Sí? Se es vecino de un municipio. Todos ustedes son vecinos de un municipio. Entonces, no hay que escribir una dirección exacta, ni la colonia, ni las residenciales, ni la aldea, ni el caserío, nada. Sí, ni la avenida, ni la calle, ni el número de casa, ni el departamento, solo el municipio. ¿Sí? Y otra cosa, la vecindad, no sé por qué la pide el código, porque realmente no beneficia en nada al trabajador, ni tiene nada que ver en la competencia. Porque si ustedes se dan cuenta, la competencia se rige por el lugar de ejecución del trabajo y no por la vecindad del trabajador, como debiera ser, y no es así. Entonces, no sé por qué lo exige el código, pero porque realmente no tiene ninguna utilidad procesal, ninguna utilidad práctica, pero como lo pide el código, hay que escribirlo. Sí, porque es muy común que se les olvide escribir la vecindad y ponen los famosos previos, previo a darle trámite de la demanda, que el actor indique cuál es su vecindad, y es muy común que escriban eso. Y a veces sí escriben la vecindad, pero como no escriben que es un municipio, sino que escriben otra cosa, entonces ponen imponen previo a darle trámite a la demanda, que el presentado, el actor o la actora aclare cuál es la vecindad. Entonces, eso es muy importante saberlo. Luego, por favor, ahora sigamos. Si no hay ninguna pregunta, seguimos. Kimberly, por favor, desde actúo bajo la asesoría hasta el lugar para recibir notificaciones. Actúo bajo la asesoría y procuración del bachiller pasante del Buffet Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala y señalo para recibir notificaciones la 10ª calle, 12-11, zona 1, edificio COSAC, tercer nivel, oficina 1 de la ciudad de Guatemala. Muy bien. Aquí bachiller se refiere a un estudiante de derecho. Pasante significa practicante de derecho. Es un practicante de derecho. Y bachiller, que no importa qué título tengan ustedes, que tenga uno de diversificado, todos van a ser considerados bachiller. Entonces, ¿puede un estudiante de derecho ser asesor en un juicio laboral? Y de conformidad con el inciso C del artículo 321. Bien. Perfecto, así es. Es obligatorio. Esta es una pregunta para todos. Bueno, le voy a preguntar a Marvin Armando Hernández. ¿Es obligatorio que el trabajador actúe bajo asesoría en un juicio ordinario laboral individual o puede actuar por sí solo? Puede actuar por sí solo, licenciado, no es obligatorio. Respuesta correcta, fundamento de derecho.
No lo tengo en memoria, Lick, sería que lo buscara. No, es que usted no tiene que memorizar, puede sacar sus leyes. ¿Puedo responder, licenciado? Miren, ahora. 321. Sí, perfecto, 321, gracias. Fíjense que por la pandemia, ahora se hace, por la pandemia y ahora por otras cuestiones se están haciendo los exámenes a distancia. Entonces es casi imposible, es tonto si algún catedrático les dice se hace a distancia y no pueden sacar sus leyes, porque es casi imposible evitarlo. Pero ustedes no están obligados a saberse de memoria las leyes, ¿sí? No están obligados. Y yo, desde que, cuando era presenciales los exámenes, siempre les permitía que sacaran leyes, siempre, porque ustedes no tienen por qué en ninguna materia, sobre todo procesal, no deben tener por qué saber de memoria las leyes, pero sí deben saber dónde encontrarlas, dónde ubicarlas. En el examen técnico profesional les permiten utilizar sus leyes y más bien las utilizan bastante y no les califican si saben de memoria la ley o no, sino que les califican si la saben encontrar. Les hacen una pregunta y después les dicen fundamento legal y ustedes tienen que buscar en el código. Si lo encuentran, les dan un par de minutos para que los encuentren máximo. Si ustedes no lo encuentran en un par de minutos, les hacen una pregunta totalmente diferente y ya tienen malo, ya tienen tienen puntos menos, pero no es obligatorio. En las audiencias, no importa si es laboral, penal, civil, ustedes tienen todo el derecho de llevar sus leyes y sacarlas y leérselas a los jueces, ¿sí? Entonces, no tienen la obligación de saberlo de memoria. Eso es para todos, no es solo para Armando, es para todos, pero sí deben saber dónde encontrar los artículos. Bien, el artículo 321, por favor, le voy a pedir a Kevin Stuart Rosui que lo lea. 321. Artículo 321, me dijo, ¿verdad? Sí. Dice, artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y prevención social es oral. Actuado. ¿Okay? Previsión social. Previsión social. Sí, previsión, dijo. Sí, perdón. Actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica en todas las diligencias de prueba. No es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieran asesorar, podrán actuar como tales. A. Los abogados en ejercicio. B. Los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, federaciones y confederaciones, circunstancia que el tribunal podrá exigir que se acredite y en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante. Y los estudiantes de derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país, que hayan aprobado los cursos correspondientes a derecho del trabajo en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante y, en todo caso, bajo dirección de control de las facultades a través de la dependencia respectiva. Bien, Kevin, no guarde su código. Va a leer otra vez párrafo por párrafo. Lea de nuevo el artículo 321, párrafo primero. Ok. Empezando el procedimiento en todos los juicios. Sí. Ajá. Artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Muy bien. El título de lo que estamos leyendo dice, si miramos algo un poquito
Antes dice título 11, procedimiento ordinario, ¿sí? Procedimiento ordinario, o sea, es un juicio ordinario. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, o sea, es ordinario, pero también es oral. Es al contrario que en civil, aparte es el procedimiento ordinario y aparte es el procedimiento oral. En cambio, en laboral, el procedimiento es ordinario y es oral a la vez, al mismo tiempo. Dice, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Vamos a preguntarle a Carlos, bueno, ya estamos acá, con Cristian Andrés Pérez, que me explique qué significa actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Gladys Marisol Rodríguez, ¿me puede explicar? Buenos días. Buenos días, Marisol. Yo entiendo que es un principio, bueno, aquí tengo anotado que es un principio del derecho laboral que tiene que ser impulsado de oficio por el tribunal, pero no sé qué. Va, sí, entonces, no se vaya a ir, porque le voy a hacer otra pregunta después. Actuado e impulsado de oficio es para Marisol y para todos. Algunos ya lo saben, significa que no es necesario presentar memoriales o pedir petición de parte para que el proceso avance, que concluido una etapa procesal, los jueces de trabajo deben impulsarlo de oficio. Por ejemplo, si no se arriba a una conciliación en la primera audiencia y se han rendido todos los medios de prueba, no es necesario plantear un memorial pidiendo que se dicte sentencia. No es necesario plantear un memorial pidiendo la liquidación, sino que el juez lo va a hacer de oficio. Eso se mira bonito, se oye bonito, pero creen, en la práctica no se cumple. La mayoría de jueces no lo cumplen, incumpliendo con lo que dice la ley, ¿sí? La mayoría es triste, pero la mayoría de jueces no lo cumplen. En las clases que se reciben en los semestres, solo dicen lo que dice la ley o lo que dice la doctrina. Yo les digo también lo que pasa en la realidad, ¿sí? No es desanimarlos, pero es lo que pasa en la realidad y a lo que nos tenemos que enfrentar los abogados todos los días, y no solamente en derecho laboral pasa eso. Entonces, los jueces deben acelerar el proceso, sin necesidad de estarlo pidiendo, pero en la realidad la mayoría no lo cumplen. Entonces, hasta que uno no lo pide, no pasan ellos a una etapa procesal. No debe ser así. Y porque la misma ley lo regula, sobre todo en materia laboral, que el juicio debe ser actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Luego dice, consecuentemente es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de la prueba. ¿Cómo se llama ese principio, Marisol? De inmediación procesal. Perfecto, así se llama. El juez debe estar presente en todas las diligencias de la prueba. Este principio antes no se regulaba, no se cumplía tampoco, ni en laboral, ni en civil, ni en penal, ni en nada. Normalmente todo era por escrito y las audiencias se realizaban ante los oficiales. El cargo de juez era más que todo honorífico. Los jueces no se mantenían, solo llegaban a firmar resoluciones y no se mantenían en los juzgados. Ahora sí se cumple, porque ahora tienen que, sobre todo en la capital, tienen que marcar el control biométrico, tienen la obligación de grabar las audiencias. Todas las audiencias son grabadas, incluso ahora hasta en los juzgados de paz del país tienen que ser grabadas. Entonces ahora sí se cumple. Ahora sí se cumple, no solo en laboral, sino que en las demás áreas del derecho, pero les digo que se empezó a cumplir hace muy poco, hace como unos 10 años. Antes no se cumplía. Bien. Luego, por favor, lea el otro párrafo, incluyendo Kevin. ¿Quién era quien leyó? No, no era Kevin. Sí, Kevin era, ¿verdad? Sí, ¿las literales o no es necesaria la intervención? No es necesario la literal A, por favor.
Ok. No es necesaria la intervención de asesorar en estos juicios. Sin embargo, también es para todos. Este código que usted tiene es igual que el mío, que uno de los que yo tengo. Ahí hay dos letras de más. Algunos algunos códigos tienen errores de imprenta. Dicen, no es necesaria la intervención de asesor. Sí, la A y la R hay que echarles un corrector, aplicarle corrector para eliminar. Entonces, algunos códigos están así, igual que el suyo. Entonces, ahí no es la palabra asesorar, sino que asesor. La primera vez. La segunda vez sí es asesorar. Lea, por favor, otra vez. No es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieran asesorar, podrán actuar como tales. A, los abogados en ejercicio. Aquí en los abogados en ejercicio no hay discusión, está claro. Pero aquí lo que me interesa a mí es la palabra asesor, asesorar y asesoría. Las palabras asesor, asesorar y asesoría. En derecho procesal laboral no se dice dirección profesional, auxilio profesional, ni patrocinio profesional, ni mucho menos defensa técnica. En civil y procesal civil es dirección profesional o auxilio profesional. En derecho penal es patrocinio o defensa técnica. Entonces, en este caso, si ustedes en el examen me escriben, o en los escritos escriben dirección profesional o auxilio profesional, o al final en las firmas escriben en su auxilio, tienen respuesta incorrecta, tienen 0, ¿sí? Tienen que escribir asesoría, asesor, y al final de las demandas, si comparecen con asesor, se escribe la palabra, deben escribir en su asesoría, no en su auxilio. Entonces, y también está claro que dice que no es necesaria la intervención de asesor, es decir, que el trabajador puede compadecer por sí mismo, sin necesidad de asesoría, pero les digo, en la práctica sí es recomendable, porque el trabajador comparece sin asesoría y el patrono casi siempre comparece auxiliado de un abogado. Casi siempre. Y los abogados de los patronos son bastante marrulleros la mayoría de veces. Entonces, es realmente, llegan en desigualdad de fuerzas a la hora, a pesar de que el derecho laboral es tutelar de los trabajadores, llegan en desigualdad de fuerzas el día de la audiencia. Luego otro día vamos a hablar otra vez de esto. Les voy a decir en qué consiste la desigualdad, pero sí hay desigualdad de fuerzas. Y entonces sí es recomendable. La demanda eso ya lo vieron ustedes en sus clases entre semana, que pues, se puede presentar en forma verbal o en forma escrita. Si se presenta en forma verbal, el secretario del juzgado tiene que levantarles acta para y así se formula la demanda verbal o por una acta por escrito. Sin embargo, les anticipo también que esa demanda verbal, al plasmarla por escrito, los juzgados no la hacen bien hecha. Realmente, como dicen que el juez, que la carga de la prueba la tiene el patrono, ni siquiera apenas ofrecen pruebas, solo ofrecen los documentos de la inspección de trabajo que llevan, la fotocopia de DPI, que no prueban mayor cosa más que la identificación del trabajador. Y a la hora de dictar sentencias, dictan sentencias diciendo favorables al patrono, diciendo de que no aportó pruebas el trabajador, estando relevado de la prueba, pues, o sea, por la carga de la prueba. Pero la carga de la prueba la vamos a ver el próximo domingo. Primero Dios. Bien. Ahora sigamos con la B. Licenciado. Sí. Licenciado, perdón la interrupción, una consulta. Digamos que qué pasa en el caso de que un trabajador es pedido, retomando el tema que usted decía de la prueba y todo eso, y digamos que no lo dejan accesar a la institución o al lugar donde lo despidieron para seguir recabando pruebas que van a servir en el juicio.
Fíjese que la carga de la prueba la tiene el patrono, o sea, el trabajador no tiene por qué hacerlo, y sí tienen, mire, yo en la práctica normalmente casi siempre voy del lado del trabajador. No me dedico mucho a laboral, le soy sincero, no me dedico mucho a laboral actualmente. Me dediqué mucho a laboral los primeros años, actualmente no me dedico mucho, pero casi siempre voy del lado del trabajador. Realmente no tiene cuenta, económicamente a un abogado no le tiene mucha cuenta asesorar a un trabajador, tiene más cuenta asesorar a los patronos o dedicarse a otras áreas del derecho. Pero en este caso, a pesar de que yo siempre voy casi siempre voy del lado del trabajador, sí, si el expatrono, porque ya no es patrono, el expatrono no le permite ingresar, está en todo su derecho a no dejar a impedir que ingrese a las instalaciones, porque es propiedad privada. Y eso que yo tampoco soy defensor a muerte de la propiedad privada como la mayoría de personas, porque eso está matizado, tiene sus límites, la propiedad privada no es absoluta, tiene sus límites, pero sin embargo está en su derecho a no permitirlo. Bien, sigamos, Kevin, con la literal B. B. Los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, federaciones y confederaciones, circunstancia que el tribunal podrá exigir que se acredite, y en asuntos cuya cuantía no exceda el equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante. Bien, vamos a pedirle, gracias, vamos a pedirle favor a Guillermo José López, que me diga cuáles son los órganos principales de un sindicato. Buenos días, licenciado. Los órganos principales de un sindicato me había mencionado. Solo menciónelos, no los explique. Bueno. No sé si es lo mismo que clasificación, yo creo que está algo confundido en ese sentido. No son clases de sindicatos, sino que son los órganos de los sindicatos, los principales. Dígame uno y ahí se va, y ahí yo le ayudo con los otros dos. A los órganos... ¿Quiere ayuda? No se me viene el I. Vamos a pedirle ayuda, pero a sus compañeros, a Christopher Hernández, por favor. Licenciado, ¿puede ser la asamblea? La asamblea general, sí. Dígame otro, por favor, Merlin Suseli Gutiérrez. La junta directiva. La junta directiva dice Hidalma Leonorilda. No existe junta directiva. El comité ejecutivo, LIC. Comité ejecutivo. Y el consejo consultivo. Sí, los tres órganos principales de los sindicatos son, el principal es la asamblea general, el comité ejecutivo, que sería como la junta directiva, pero se llama comité ejecutivo, y el consejo consultivo. Realmente cuando dice los dirigentes sindicales se refiere al comité ejecutivo, ¿sí? Entonces, la junta, o sea, sí existe junta directiva, pero no se llama junta directiva, sino que se llama comité ejecutivo. Y realmente cuando regula dirigentes sindicales, se está refiriendo a los miembros del comité ejecutivo. Bien, ahora vamos con C. C. Los estudiantes de Derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país, que hayan aprobado los cursos correspondientes a Derecho del Trabajo en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante, y, en todo caso, bajo la dirección y control de las facultades a través de la dependencia respectiva.
Y esta es una pregunta para todos. ¿Y quiénes son los flamantes estudiantes de Derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país, que regula el artículo 321C? Nosotros. Sí, son ustedes, ¿sí? Vieron ahí que son ustedes, pero desde hace rato que no sacan práctica y solo se aprende sacando casos. O sea, miren, ustedes en las clínicas pueden tener el mejor catedrático, los mejores catedráticos en las clínicas, pero no hay nada mejor que sacando un caso para aprender. Incluso yo los he invitado a ustedes, yo trabajo en el bufete popular de la San Carlos, de aquí de la Antigua, y yo los he invitado y no llegan. Entonces, los he invitado por años y no llegan. Entonces, no es para recargarles casos, no es para impedirles nada, porque no les he dicho que no, y tampoco les estoy dando casos laborales, porque también otros que tienen la culpa son los juzgados de trabajo, que son demasiado lentos, el trámite es engorroso, es más formalista de lo que ustedes imaginan, entonces un caso laboral puede tardar incluso 3, 4 años. Entonces, mientras sus compañeros ya tienen solvencia. Entonces, los he invitado porque se aprende de verdad, pero yo los he invitado solo para llevar casos sencillos como un juicio oral de alimentos, que realmente es mucho más sencillo. Si uno lo mira en la ley, un oral de alimentos es un ordinario laboral por despido, es tan sencillo como un oral de alimentos, si se mira así en la ley, en forma fría, en forma teórica, pero en la realidad no, en la realidad sí puede ser muy complicado un juicio ordinario laboral. Entonces, y de hecho así lo es, pero sí los he invitado para que ustedes lleguen allá conmigo. Algunos dicen que es que quieren que ayudarme con los trabajos, porque así yo me quito un poquito de trabajo encima, nada que ver. Más bien me pongo más trabajo porque tengo que estar revisando, tengo que estar controlando que hagan las cosas bien, pero ahí hay la oportunidad para aprender. Pues en la página del bufete central publicó hace como 2, 3 semanas, que podían sacar casos, que una modalidad de práctica ahí con bombos y platillos. Entonces yo escribí y dije que eso no era nada nuevo, ¿verdad? O sea, porque muchos dijeron que qué bueno que ahora ya existe esa modalidad. Pues esa modalidad toda la había existido y nunca ha dejado de existir. Entonces yo lo escribí ahí en los comentarios. Nunca ha dejado de existir. Lo que pasa es que no lo han publicitado durante los últimos 10 años. Y antes no existían otras modalidades, no existían estas clínicas, mucho menos el voluntariado. Entonces, para cuestiones procesales en el voluntariado no se aprende. Para cuestiones procesales no se aprende. Entonces, para cuestiones prácticas. Lo más chistoso es que había un catedrático muy bueno, era doctor en Derecho Laboral, se llamaba William Vanegas, el doctor Vanegas, se llama. Y él, siendo experto en Derecho Laboral, siempre impartió clases de voluntariado allá en Guate. Nunca lo pusieron a dar clases laborales. Y siempre lo pusieron en voluntariado. Y él mismo decía que voluntariado no se aprendía en cosas procesales. Lastimosamente ya no está con nosotros, no sé por qué razón y no sé por qué nunca impartió clases de derecho laboral. Pero entonces es la única forma de aprender. Ahora, en cuanto dice que solo podrán asesorar hasta 10 salarios mínimos en la práctica, antes no se cumplía. O sea, un estudiante de derecho podía ser asesor de un trabajador no importando la cuantía, aunque excediera abundantemente los 10 salarios mínimos. Ahora el salario mínimo está como en 3,300, entonces no tendría que exceder, si se cumpliera la ley y si los estudiantes tramitaran casos, no tendría que exceder más o menos de 33,000 quetzales. Pero en la práctica antes permitían que excediera abundantemente esa cantidad y no ponían ningún reparo, ni los juzgados, ni siquiera el abogado el abogado de la parte demandada. Entonces, no había reparo para eso. Bien, ahora vamos a ver con un tema algo espinoso, que es el lugar para recibir notificaciones. Licenciado, disculpe. Sí, Cándida. Solo una pregunta con respecto a lo que usted estaba mencionando, esto de que nosotros como estudiantes podemos seguir un caso. ¿Cómo quedaría a la hora de una audiencia? ¿Nos permiten a nosotros formar parte de esa audiencia para defender? Fíjese que en este caso
anteriormente, el código de trabajo regula esto sobre los pasantes. También lo menciona la ley de timbre notarial y forense. Y en el Código Procesal Penal de una vez prohíbe que los estudiantes tramiten casos penales. Y ahora con las situaciones se han ido borrando ya. Y también en la ley de Tribunal de Familia regulaba a los estudiantes de Derecho, pero la ley de Tribunal de Familia tuvo una reforma que entró en vigencia el 4 de enero del presente año y ahí eliminó a los estudiantes. Pero los jueces son del criterio que sí les permiten, en materia de familia, sí les permiten comparecer porque no hay prohibición. Simplemente derogaron el artículo que mencionaba a los estudiantes, pero no hay ninguna prohibición expresa para que puedan comparecer. En el caso de ustedes, yo los acompaño a la audiencia oral de alimentos, yo los acompaño, van ustedes conmigo. Entonces, y no forma parte de su, no lo cargaría yo a una tarjeta o algo para que ustedes pues tengan impedimento, para eso es por ejemplo, para someterse a su examen técnico profesional luego que han cerrado Pensum, porque eso no hay reporte de eso, ¿sí? De eso me encargo yo. Y lo he hecho mucho, y lo irónico es que han venido más estudiantes de la capital que de Zacatepeques a tramitar casos. Ahorita estoy tramitando, este año sí estoy tramitando con 4 estudiantes de Zacatepeques. Estamos tramitando 4 casos, uno cada estudiante, de 4 estudiantes de Zacatepeques. Pero sí, están invitados. No hago mucho la invitación. Otra cosa también, si van a llegar también, el caso nosotros lo conseguimos. No aceptamos que lleven su propio caso, ¿sí? Se da lugar a veces llevan personas que no son de escasos recursos, o el amigo, la amiga, la hermana, entonces, o a veces, entonces, nosotros damos los propios casos, pero eso queda ahí a consideración de ustedes. Bien, no sé si ahí le respondí la pregunta o era otra cosa, su inquietud. Sí, ahí está, muchas gracias. Gracias. Bien, ahora vamos con la demanda. Aquí leyó la compañera Kimberly, leyó y señaló para recibir notificación de la 10ª calle 12-11, zona 1, edificio COSAC, tercer nivel, oficina 1, en la ciudad de Guatemala. Bien, en este caso ya entró en vigencia la ley del casillero electrónico. Estoy seguro que ustedes lo han leído en sus clases entre semana, ¿verdad? Entonces, si ya es obligatorio la ley de casillero electrónico que entró en vigencia el 11 de septiembre de 2022, o sea, el año pasado, ¿por qué si entró en vigencia aquí no estamos señalando casillero electrónico? Entonces, les cuento. ¿Alguien me puede explicar más o menos cómo es el trámite del casillero electrónico? Con sus palabras. Con sus palabras. Con sinceridad les digo que ni yo me lo sé. Pero yo les voy a contar cómo se está operando actualmente. No se está operando tal y como dice la ley, pero sí ya está en vigencia y sí se está cumpliendo, pero no se está cumpliendo tal y como dice la ley. ¿Alguien que quiera explicar? Buen día, Liz. Sí, Kenny. Para los abogados, dice usted. Sí. Es que paréntesis antes de que usted explique. La verdad es que todo es con abogado. Todo es con abogado. En penal todo es con abogado. En civil, mercantil, todo es con abogado. La única, y en familia incluso, en familia que supuestamente es poco formalista, también es todo con abogado. La única excepción es el derecho laboral y los juicios de ínfima cuantía civiles. Sí, es la única excepción. El derecho laboral, artículo 321 del Código de Trabajo y la ínfima cuantía del código que está contemplado en el artículo 51, creo yo, del Código Procesal Civil y Mercantil.
y el 210, por ahí. Pues sí, entonces, explique, por favor. Pues así, en resumen, lo que nos habían explicado a nosotros entre semana era que el abogado debía proporcionar un correo electrónico, su número de colegiado activo para poder aperturar el casillero electrónico, que es como su correo, ¿verdad? Y ahí es donde se le llegan las notificaciones y toda vez que esté ya en ese casillero, el abogado debe darse por notificado del caso que él esté llevando. Bien, así es. Y en cuanto a la presentación de las demandas. Ese ya no me recuerdo. Bien. Fíjense que según la ley dice que la demanda hay que enviarla al correo del organismo judicial escaneada. Y también hay que escanear los documentos, pero al día siguiente, a las 24 horas hábiles, hay que llevar los documentos originales al juzgado. O sea que las demandas y los memoriales se envían escaneados y no se envían escaneados por correo electrónico al correo del organismo judicial, pero en la práctica no está sucediendo eso. En la práctica lo que está sucediendo es de que se presenta la demanda tal y como se ha presentado siempre, solo que dice el número de casillero electrónico y los documentos se presentan originales de una vez. Nadie, y no se envían escaneados, sino que se presentan en forma física. Ahí sí los escanean y ya escaneados después le notifican, ya quedan en el expediente digital. Así se está haciendo y las notificaciones sí las están enviando al casillero electrónico. Ha habido muchos problemas para abrir porque no es fácil abrir las notificaciones y también porque muchos no manejamos bien la tecnología. Ha habido problema por eso, pero no se ha hecho tal y como dice la presentación, que según ahí la presentación se envía escaneada por correo electrónico y al día hábil siguiente se presentan los documentos originales en forma física, en el caso de las demandas, pero en la práctica se están presentando en forma física. Bien, vamos a leer el artículo ya con las reformas del Código de Trabajo que se refiere a las notificaciones. Vamos a ver, es el artículo 328 del Código de Trabajo ya reformado. Es un artículo demasiado largo. Vamos a leer el párrafo número 11, que empieza con las palabras se exceptúan. ¿Alguien que lo quiera leer? Aquí sí digo alguien porque no todos tenemos las reformas, incluso yo lo estoy viendo en mi teléfono. ¿Puedo leer, licenciado? Por favor, Isaac. Establece, se exceptúan de la obligación de señalar el casillero electrónico para recibir notificaciones a los trabajadores, a los dirigentes sindicales que actúen en nombre propio o asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, federaciones y confederaciones, y a los afiliados de los sistemas de previsión social que no tengan posibilidad de hacerlo, lo cual deberán hacer constar expresamente. En estos casos se aplicará el procedimiento de notificaciones personales. En consecuencia, al parecer, tienen la obligación de señalar un lugar para recibir notificaciones en el mismo lugar en donde se encuentra asentado el tribunal que conoce el juicio. De lo contrario, no se le dará curso a la primera solicitud que presenten. Gracias. Es el artículo 328, párrafo 11, ya reformado, ¿sí? Entonces, aquí no escribimos lugar para recibir un casillero electrónico para recibir notificaciones porque el trabajador está exceptuado y porque quien asesora no es abogado. Entonces, por esa razón, se señala la forma en la misma forma que se ha señalado durante mucho tiempo. Entonces, se señala un lugar físico para recibir notificaciones. Pero hay algo muy importante. ¿Dónde debe estar ubicado ese lugar para recibir notificaciones?
trabaja? Jacobo, ¿en dónde debe estar ubicado Creo que es el bufete popular, licenciado. No, pero leamos, releamos lo que leyó Isaac. En el mismo lugar donde se encuentra sentado el tribunal que conoce el juicio. Sí, al final del párrafo número 11 que leyó usted, el 11º, dice: en consecuencia, al comparecer tienen la obligación de señalar lugar para recibir notificaciones en el mismo lugar en donde se encuentra sentado el tribunal que conoce el juicio. De lo contrario, no se le dará curso. ¿De dónde es vecina la actora? La actora es vecina de San Lucas, pero no debe señalar lugar para recibir notificaciones en San Lucas, porque no dice debe señalarse el lugar para recibir notificaciones donde tenga su vecindad o su domicilio la parte actora, sino que dice donde se encuentra sentado el tribunal, y si el tribunal se encuentra en la ciudad de Guatemala, hay que señalar el lugar para recibir notificaciones en la ciudad de Guatemala. Si la actora compareciera asesorada por un abogado, entonces sí se señalaría un casillero electrónico, pero en este caso debe señalarse en un lugar físico en Guatemala, tiene que ser en la ciudad de Guatemala. Bien. Con fundamento en los siguientes hechos. Solo vamos a explicar, bueno, si quieren, dejemos los hechos para la próxima clase. Solo les voy a explicar algo. No sé si ya les explicaron la forma de calificación, creo que se los dije en la primera clase. Miren, la clínica no es por semestre, sino que es por año. Entonces, terminamos más o menos la primera semana de noviembre. A veces nos dan descanso a mediados de año, 2 fines de semana, los últimos 2 fines de semana de junio. A veces, ojalá lo tengamos ahora otra vez. Y tenemos el primer examen parcial, tiene un valor de 30 puntos, el segundo de 40 puntos y el final de 30 puntos. Yo les voy a dejar el primer examen es teórico, tiene un valor de 20 puntos y los trabajos que les voy a dejar tienen un valor de 10 puntos. Cada trabajo que yo les deje va a tener un valor entre 2 y 3 puntos. La mayoría van a tener un valor solo de 2 puntos. Entonces los voy a poner a redactar bastante. Se los advierto, ojalá aguanten. Tienen que hacer ejercicios de sus manos porque tienen que escribir bastante. No les voy a poner a investigar. Nunca les voy a poner trabajos en grupo, porque cuando son trabajos en grupo solo 1 o 2 trabajan y los demás no, a excepción de un simulacro de audiencia que vamos a hacer por vía Zoom, y ojalá ojalá pueda ser presencial. Ojalá pueda ser presencial, tengo esa ilusión. Bueno, entonces el primer parcial es un examen de 20 puntos, es teórico, trabajos 10 puntos. El segundo parcial tiene un valor de 40 puntos, 20 puntos del examen, 10 puntos de la simulación de audiencias y 10 puntos de trabajos. El examen final tiene un valor de 20 puntos más 10 puntos de trabajos. Los trabajos más largos los dejo al principio, al final son más cortos. No les dejo prontuario, porque en el prontuario, en primer lugar, no es obligatorio en derecho laboral, en derecho civil y en notariado sí es obligatorio. En segundo lugar, el derecho laboral no es tan por escrito como lo es el derecho civil o el notariado. Y en tercer lugar, los escritos que escriben, la mayoría están muy mal redactados, con un montón de errores, porque así los consiguen, así se los dan. Aparte que les cuesta conseguirlos porque nadie da copia. Cuesta que den copia. Entonces, y en los juzgados les piden que se identifiquen de un montón de maneras, como si ustedes fueran terroristas. Entonces, y cuesta conseguir las copias. Y lo que consiguen normalmente no está bien. Y a veces no saben la razón de ser de qué es lo que están copiando, qué es lo que están haciendo. Entonces, por esa razón, no dejo prontuario. Pero si dejara prontuario,
haría que lo hicieran bien hecho, empastado, no encuadernado, sino que empastado. Pero no dejo prontuario. Cada práctica tiene su color y eso ni siquiera los catedráticos lo saben. Algunos catedráticos no lo saben, cada práctica tiene su color. La práctica civil es color verde, la práctica laboral es color azul, la práctica penal es color rojo y notariado es color negro, ¿sí? Entonces, repito, la práctica civil es color verde, la práctica laboral color azul, la práctica penal color rojo y la práctica de notariado color negro. Bien. Entonces, aunque alguno puede discutirme, pero algún catedrático dice, el licenciado ni le digan nada, porque van a decir que yo estoy inventando cosas, pero así es. Entonces, bueno, entonces no les dejo prontuario. Y el segundo examen y el final es práctico. Le voy a poner a hacer memoriales. ¿Sí? El segundo y tercero es práctico, los voy a poner a hacer memoriales. El primero sí es teórico y se va a referir exclusivamente a la demanda y a lo que hemos visto en las primeras clases. ¿Alguna pregunta? Licenciado, disculpe, me enredé un poco. El primer parcial es 20 puntos y 10 de trabajos para un total de 30. Sí. Y el segundo es de 40. Ok. Sí, y el último es de 30. Bien, cuestiones de asistencia, por favor, con Javier Ruiz, ¿sí? Cuestiones de asistencia. Si no aparecen en la lista, es con el licenciado Freddy Miranda o la licenciada Cristina Gómez, ¿sí? Cuestiones de asistencia con Javier Ruiz. Cuestiones de inscripción, de corrección de datos, pero tienen que hacerlo pronto con el licenciado Freddy Miranda o la licenciada Cristina Gómez, ¿sí? Bien, les voy a dejar la primera tarea, se las voy a dejar para, si quieren empezar, para no estar a última hora. Voy a ver el calendario. Para el 6 de mayo a la medianoche, lo que tienen que hacer es transcribir completamente esta demanda. Al final hay un pliego de posiciones, eso no lo vayan a hacer. Tienen que transcribir completamente esta demanda a mano en hojas de papel español. Ahí compran unas 50 hojas de papel español, la venden en cualquier librería. Piden papel español, ya trae su reticulado. Si alguien quiere utilizar hoja de papel especial para protocolo, que lo utilice no afecta en nada, pero o lo pueden hacer en papel bond, pero que sean 25 líneas de cada lado. El acápite no cuenta entre las 25 líneas, no deben dejar ni un solo renglón en blanco, ni un solo renglón en blanco. Lo voy a subir a Google Classroom esta semana para que a más tardar lo entreguen el 6 de mayo a las 12 de la noche, que es sábado. Empiecen a hacerlo, porque lleva tiempo. Si ustedes el 6 de mayo a las 10 de la noche dicen, ahorita voy a empezar a hacerlo, no les va a dar tiempo, les va a llevar como sus 3 horas, ¿sí? Entonces hagan un poquito cada día. Arriba, en el margen superior izquierdo, escriban un nombre y un apellido, su número de carnet y la frase sección antigua. Un nombre y un apellido, número de carnet y frase sección antigua en el margen superior izquierdo de cada hoja. Por favor, lo escanean y lo envían a Google Classroom, pero hasta que yo haya subido la tarea. Pueden empezar a hacer. Sí, no dejen ningún renglón en blanco. Eso, ahí van a ir las instrucciones, pero va a ser lo mismo que les estoy diciendo. En la práctica solo se utiliza tinta negra, pero para mayor claridad, mejor si utilizan lapiceros de colores, ¿sí? Para mayor claridad, para que yo lo pueda ver, mejor utilizan lapiceros de colores. Entonces pueden empezar. Si no tienen alguna otra duda, seguimos con los hechos, la otra parte. Con los hechos no nos vamos a detener mucho. Donde sí nos vamos a detener mucho es en las pruebas, la próxima clase.
Si no tienen ninguna pregunta, damos por terminada la clase. Vic, para la tarea se va a transcribir tal cual está en la demanda. Con todo y errores, tal y como está en la demanda. Ok, gracias. Ajá. Licenciado, los listados para ver si uno está... Usted se llama, dime su número de carnet. 2010.